Buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que se conecten hoy o después que se termine esta transmisión. El día de hoy quiero compartir este estudio, más que nada como respuesta a un video que estaba observando hoy en la mañana de un pastor que ya algunos deben haberlo visto. No menciono su nombre porque no merece ser mencionado, pero es el que tiene la costumbre de predicar destruyendo imágenes y blasfemando contra la Madre de Dios, hablando un montón de cosas y llamándola María Romana y no la Madre de Dios. Eso lo hace en un afán de estigmatizar al Vaticano porque está dentro de la iglesia. O sea, todo tiene su rasero, tiene su motivo. Así es como ellos predican. Me tomé el tiempo de oír, a pesar de que es una persona muy agresiva en su lenguaje, pero la verdad me ayudó. Siempre escribo lo que voy a decir para no extenderme mucho. Ver el video me ayudó mucho a preparar este estudio bíblico ahora. Y más que nada escudriñando las escrituras. No interpretándolas, sino escudriñándolas. Que no es lo mismo escudriñar que interpretar. Y la idea es escudriñar y encontrarle el contexto bíblico a una enseñanza que se nos puede dar en la calle, tomando solamente quizás 4 versículos, un capítulo o medio capítulo y queriéndote dar una enseñanza basada en eso sin buscar el contexto bíblico o el contexto del episodio que se está leyendo. Y normalmente a eso le llaman escudriñar. Eso no es escudriñar. Escudriñar es tener toda la Biblia, todo el panorama de la Biblia y que nos diga lo mismo. Entonces, por eso traté de preparar este estudio y así de esa forma uno descubre escudriñando, que es la forma correcta. Escudriñar es mirar la Biblia completamente y ver todos los paralelos, todas las profecías, todas las simbologías y encontrar el contexto de la enseñanza. Eso es escudriñar. Escudriñar no es leer un capítulo, un versículo y decir yo creo que eso significa eso. No, eso no es. Ahí ya la conviertes en doctrina de hombre. Por eso, antes que nada, siempre vemos gente que cree que escudriñar es una interpretación personal. Y sabemos que eso no es así. Según dice, según de Pedro 1:20, Pedro, el primer papa, aunque a muchos les duele, yo ahora que estaba buscando esta cita para darle fuerza a lo que estamos diciendo ahora, cuando busqué esa cita me di cuenta por qué los protestantes no le hacen caso, porque quien lo dijo fue Pedro y ellos odian prácticamente no lo dicen, pero desprecian a Pedro por ser el primer papa. Él dice, según de Pedro 1:20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Tú no te puedes sentar en tu casa y decir yo interpreto la Biblia, como suelo encontrar con muchas personas que hablo, que me dicen, tienes que saber interpretar la Biblia, tienes que leer y saber interpretar, pedir iluminación al cielo para que puedas interpretar la Biblia. No, acá dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Luego podemos ver en Hechos 8:31, Felipe y el eunuco. Sabemos el episodio. Felipe fue arrebatado, llevado al desierto y conducido hacia el camino por donde andaba un servidor, un eunuco etíope de la reina de Etiopía. Y sabemos que venía de convertirse y le preguntó qué era lo que él estaba leyendo y si estaba entendiendo. Y el eunuco le respondió, en el versículo 31 él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, alguien tiene que enseñarle, alguien enviado por Dios.
y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Sabemos que el significado de sentarse es, se subió a enseñarle, porque cada vez que escuchamos esa palabra, se sentó, en el pueblo judío significaba que iba a dar una enseñanza. Entonces, como le decía, este pseudo autollamado pastor leyó Isaías 44 desde el versículo 9. Es una lectura muy bonita, aparte, muy interesante, que si no la leemos al detenimiento, podemos caer en cualquier tipo de manejo. ¿Por qué le digo manejo? Porque si no escudriñamos, podemos dar por cierto lo que se predique aquí. Él comenzó a leer Isaías 44 desde el versículo 9. Les gusta mucho estas citas a los protestantes para atacar a la iglesia. Pero vamos a leerla y vamos a ir paso por paso. Dice primero: los formadores de imágenes de talla, y todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Acá dice, primero, la primera parte dice ídolos. Ya sabemos lo que significa ídolo. Ídolo significa algo o alguien que tú creas que es Dios o que aparte tu corazón de Dios. Eso es un ídolo. Dice, de los que los ídolos no ven ni entienden. Y luego continúa. ¿Quién formó un Dios? O sea, ¿quién hizo un Dios? ¿O quién fundió una imagen para nada les de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Qué quiere decir? Entrega su corazón a lo que está haciendo. El carpintero tiene la regla, la señala con almagre, la labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón. Se semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Hasta ahí el versículo 13. Ahora vamos a pasar rápido al 16 para no leer todo, pero más de uno lo conoce. Dice, parte del leño quema en fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Vean, dice primero un dios, luego dice un ídolo, todo lo que te aparta o te aleja de Dios. Se postra delante de él y lo adora. Aquí hay dos acciones. La primera es se postra, la segunda es lo adora. Eso quiere decir que postrarse y adorar no es lo mismo, porque primero te postras y si adoras, ya estás haciendo un pecado de idolatría. Y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Bueno, la persona comenzó a leer desde el versículo 9, porque ellos siempre cortan los capítulos para poder manejar lo que ellos quieren decir. Pero si subimos y comenzamos a leer desde el 1, no voy a leer desde el 1, pero vamos a empezar al contexto a partir del versículo 6 de Isaías 44. Dice el 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamara lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles, presten atención, le está hablando al pueblo, dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Ese es un detalle, ya está entregándole una misión al pueblo de Israel. No temáis, o sea, ¿a quién? A la gente a la quien le iban a hablar. Ni os amedrentéis, o sea, no se asusten. ¿Ante quién? Ante los paganos, porque iban a los pueblos paganos. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego a vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte,
no conozco ninguno, hablándole al pueblo de Dios. Este es hasta el versículo 8. Y en el versículo 9 dice, lo que acabamos de leer, los forjadores de imágenes de talla, o sea, ¿quiénes son? Los paganos. Todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos forman un Dios, y a quien fundió una imagen para nada les de provecho. Hasta ahí cualquiera puede empezar a decir, no, que eso no quiere decir eso, que eso no es así, pero para eso se sirve escudriñamos las escrituras, para disipar las cosas. Éxodo 25, ¿qué dice Éxodo 25? Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Labrar quiere decir forjar, o sea, fundir 2 querubines, o sea, construirlo con tus manos, lo que está encima de la tierra y lo que está debajo de la tierra, eso mismo. Dice que lo hará. Aquí también dice lo mismo. Si leemos en el versículo 12 de Isaías 44, dice, el herrero toma la temaza, trabaja en las ascuas, le forma con martillo, bla, 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 bla. ¿Recuerdan? Y entrega su corazón a esa obra. Pero aquí hace lo mismo. Harás también 2 querubines de oro, la harás de martillo, y lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí vamos a ver 2 detalles. En ambos episodios tenemos 2 pueblos forjando una imagen. Primero formando una imagen, formando una escultura. Pero en Isaías 44, cuando se refiere a los pueblos paganos, dice que ellos, después de terminar de construir lo que ellos sabían, lo que de su corazón salió, ellos se postraron y luego lo adoraron. Creyeron que ese era un Dios. Pero aquí vemos lo mismo. Están forjando, están martillando, están haciendo una imagen, pero no se están postrando y mucho menos lo están adorando. Ahí estamos viendo que no es que ninguna imagen, de debajo de la tierra, ninguna que sea un ídolo. Pero podemos continuar. Si pasamos a Primera de Reyes 6, dice lo siguiente: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. En el otro estaba forjando, pero ahora está cogiendo madera y está construyendo con la madera. Y está haciendo 2 querubines de madera. Cada uno cada uno de 10 codos de altura. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo. En el primero era encima del arca. Aquí está dentro de la casa el lugar santísimo. Miren dónde los coloca. Los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y la ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 se tocaban de la punta tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió los 2 querubines de oro. Qué interesante. Acá vemos primero tallando madera, después fundiendo y formando una imagen con martillo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el pagano lo hacía y lo adoraba como un Dios. El pueblo de Dios lo hacía, pero no adoraba. ¿Qué es adorar? Creer que algo o alguien es un Dios, o algo que te aparte tu corazón de Dios. Tenemos otro episodio de la Biblia. Estamos escudriñando, estamos paseando, estamos buscando el contexto de lo que dice Isaías 44. Números 21, la serpiente de bronce. Muchos la conocen y muchos tratan de decir lo que nos dice este episodio. Números 21, desde el 4, dice lo siguiente: después partieron del monte de Or
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí se está refiriendo al maná que Dios le había dado para que se alimentaran. Aquí, para variar, estoy leyendo la Reina Valera. Aquí la Reina Valera minimiza lo que hace el pueblo, diciendo fastidio de este pan liviano, cuando la traducción correcta habla de un desprecio hacia el pan bajado del cielo, que era el maná en esa figura, en el Antiguo Testamento, llegando a decir pan desagradable o pan despreciable, o una palabra más fuerte que en el idioma se utilizaba, pero no pan liviano, como pretende hacer la Reina Valera para desviar a las personas de la atención de por qué Dios mandó serpientes al pueblo. Porque Dios manda serpientes al pueblo porque blasfemaron, hablaron en contra del pan que Dios les había dado. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, y ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Cómo se hace una figura de bronce? Fundiéndola en fuego y martillándola y dándole, ¿verdad? Y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es el detalle aquí? Moisés forjó una serpiente de bronce, pero no la adoró. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que toda imagen, que todo figura que es del cielo, de la tierra, bla, bla. No, toda figura del cielo, y que se adore, porque aquí se pidió formar una serpiente de bronce, y lo hizo Moisés, que es figura de Jesús, pero sabemos que el pueblo no la adoró. Es más, la serpiente, al que la miraba, era sanado, ni siquiera era invocando a Dios, era solamente mirando a la serpiente, pero no la adoraron. Eso es el error. Aquí vemos ya varios ejemplos de tallado y de fundido, cuando se adora y cuando no se adora. Éxodo 32, esta es una de las citas favoritas de los hermanos protestantes. Vamos a leer 32 desde el versículo 1. Dice lo siguiente: viendo el pueblo de que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahí dice: haznos dioses, como decía en Isaías 44, que decía: se hacen un Dios. Se hacen un Dios. Porque Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado a él, o sea, qué ha pasado con él. Sabemos que Moisés es figura de Jesús, y cuando él sube al monte es hablar con Dios. Si lo pasamos a la actualidad, sabemos que Cristo subió a los cielos y está con Dios. Y el pueblo a veces se cansa de esperar que baje Cristo y dice: ¿cuándo viene? Y se pone a crear cosas para apartar su corazón de Dios. Y continúo. Y Aarón le dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. O sea, trabajó en el horno un becerro de oro. Con el oro que le dieron, forjó. O sea, lo más valioso que tenía la gente se lo entregaron para hacer un becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. No dice: esta es tu imagen, no. Dice: estos son tus dioses. Eso es lo que tú querías, un Dios. Eso es, que te sacó de Egipto.
Detalle, era una figura de fundición que está hecha de algo que está en la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no pasó que no pasó en Éxodo 25 y en Primera de Reyes 6. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta vez lo adoraron, porque le dijeron, tú eres nuestro Dios. Ahí sí lo adoraron. Entonces estamos viendo lo que significa un ídolo y lo que significa lo que no es idolatría. Y volviendo al episodio de la serpiente de bronce, podemos ir a Segunda de Reyes 18. Sabemos que en Números 21, Moisés les hizo una serpiente y la gente la miró, pero no lo adoró. Y la serpiente estuvo con el pueblo de Israel por más de 800 años, hasta que un rey, Ezequías, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Siempre que se habla de los reyes en el Antiguo Testamento mencionan a la madre, porque el rey siempre tiene al lado a su madre, y el rey de reyes no la va a tener al lado. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. ¿Quién era Acera? Acera era una diosa pagana. El pueblo ya se estaba corrompiendo, estaba tendiendo a volver a su antigua idolatría de tener imágenes y tomándolas como si fueran dioses. Entre ellas una era Acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y lo llamaban Nehushtan. ¿Qué pasó? Esa gracia que Dios les dio, el pueblo lo convirtió en pecado, porque comenzaron a decir que esa imagen era un Dios. Lo tuvieron 800 años y Dios no tuvo problemas con eso, hasta que el pueblo comenzó a adorar a la serpiente de bronce y por eso fue destruida. Bueno, este tema es más extenso, pero quería sintetizarlo lo más conciso posible, con las citas más puntuales, para que podamos entenderla. Ustedes pueden buscarlas y leerlas en su casa. Lo estoy tomando todo de la Reina Valera. Podemos comenzar con Isaías 44, pueden leerlo desde el 1 pueden leer todo Isaías 44, léanlo todo y ahí van a ver de qué se trata. Isaías 44, pueden leer Éxodo 25, yo lo leí desde el 18 hasta el 21, pero pueden leerlo un poquito más. Pueden leer Primera de Reyes 6, desde el 23, versículo 23 hasta el 28, pueden leerlo. Números 21, pueden leerlo desde el versículo 4 al versículo 9, para tocar el tema que estamos hablando ahora. Éxodo 32, desde el versículo 1 al versículo 4. Segunda de Reyes 18, desde el versículo 1 al versículo 4 también. Entonces, estamos viendo la diferencia entre hacer una figura para adorarla y hacer una figura para rendirle honor a Dios, como obediencia a Dios, como estábamos leyendo en el versículo de... cuando estamos leyéndolo en Éxodo 25 y en Primera de Reyes 6, donde se ordena hacer imágenes. Y como vimos la diferencia con Isaías 44, donde los paganos también hacían imágenes, igual como el pueblo de Dios. La diferencia era que los paganos lo hacían para adorarla y tomarla como si fuera Dios. Bueno, por hoy eso es todo. Espero que les sirva un poco esta pequeña introducción, esta pequeña enseñanza que he tratado de sintetizarla.
Voy a copiar las citas y lo voy a pegar junto con la publicación de este video. Espero que se animen a leerlas y de una vez por todas, sobre todo las personas que no son católicas y los católicos que no saben de esto, sepan que no tienen por qué seguir con sus injurias, insultos y calumnias los protestantes, y los católicos que se dejen de creerle las mentiras a estas personas, que lo que hacen solamente es distorsionar la palabra de Dios para su cometido. Que Dios me los cuide a todos, y si Dios quiere será hasta una próxima oportunidad.